Estamos con Santiago Castro Gómez, filósofo colombiano, profesor de la Universidad Javeriana, y vamos a hablar sobre su obra y sobre cómo esa obra puede trascender tanto en el contexto colombiano como latinoamericano y ecuatoriano. Muchas gracias, Santiago, por acompañarnos. Quisiéramos quizás comenzar con lo que estás haciendo ahora. Bueno, estoy trabajando básicamente en dos proyectos diferentes. Uno tiene que ver con un proyecto que tiene que ver con una relectura de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Acabo de regresar de Alemania, gané una beca en el Institut für Sozialforschung de Frankfurt, el que fundó Horkheimer, y estuve allí 3 meses, algo más, haciendo una recopilación en el archivo Horkheimer de escritos de Horkheimer del 31 al 36. Y el proyecto que presenté fue mostrar cómo el concepto de crítica que Horkheimer elabora en esa época sufre una transformación fundamental con la obra de Foucault, sobre todo el último Foucault, que supondría un repensar por completo todo el proyecto político de la teoría crítica de Frankfurt. Estoy trabajando en ese proyecto, como ves es un proyecto largo. ¿El proyecto ese tiene algo que ver con este tema de las genealogías? No. Bueno, tiene que ver indirectamente, porque una de las cosas que quiero hacer es mostrar cómo la genealogía en Foucault opera como una metodología de teoría crítica. El segundo proyecto en el que estoy trabajando, que no tiene que ver demasiado con este, es compensar una historia del pensamiento colombiano del siglo XX. Una historia del pensamiento colombiano que no sería simplemente una historia de las ideas, tampoco sería una historia de las mentalidades, sino más bien una historia de los modos de problematización, tal como lo llama el último Foucault, la segunda arqueología del último Foucault, donde él plantea la arqueología como una historia de las formas de problematización. Entonces lo que yo quiero es tratar de identificar en la historia de Colombia del siglo XX ciertos ámbitos que fueron problematizados, y a partir de ahí tratar de hacer una arqueología del pensamiento colombiano del siglo XX. Esos son los dos proyectos. ¿Para qué haces estos esfuerzos de pensar fuerte y desde estos lugares donde te encuentras? ¿Para qué? Bueno, en primer lugar porque a mí me parece importante pensar desde Colombia, es decir, hacer un ejercicio de pensamiento que tome como objeto de este pensamiento lo que se ha pensado en Colombia. O sea, a mí me gusta mucho Foucault, la Escuela de Frankfurt, eso es evidente por el primer proyecto que te hablé, pero me gusta usar esas herramientas y me gusta pensar lo que ha ocurrido en Colombia. Podría dedicarme simplemente a esta primera línea de pensar lo que filósofos europeos han dicho sobre cierto dominio de objetos, pero me interesa mucho usar estas cosas para pensar la historia de Colombia. Tengo 2 libros sobre historia de Colombia y este que te cuento sería el tercero y quizás último de una trilogía que yo he llamado Las genealogías de la colombianidad. Podemos hablar entonces de estos 2 libros ya publicados. No sé si quizás por el Tejidos Oníricos de 2009. Me encantaría saber por qué el nombre. Y supongo que con el nombre también se dice algo de la obra. Bueno, Tejidos Oníricos tiene que ver con el modo como en las primeras décadas del siglo XX en Colombia y particularmente en Bogotá se empieza a soñar con ser modernos. Se empieza a generar una serie de discursos y una serie de prácticas que buscaban incrustar, yo diría que primero que todo imaginariamente, semióticamente, a un sector de la población en esas dinámicas que llamaríamos la modernidad. Es decir, un país como Colombia, comienzos del siglo XX, atravesado por las herencias coloniales, de pronto hay una gran emergencia de discursos y de prácticas que propugnan por incrustar al país en una dinámica ficcional, obviamente, del progreso. Entonces, Tejidos Oníricos hace referencia a ese conjunto de articulaciones entre discursos, prácticas, que buscaban justamente postular el ingreso de Colombia en la modernidad. ¿Y la Ibris de Punto Cero? La Ibris de Punto Cero es un libro que se centra en otro momento de la historia de Colombia, esta vez en el siglo XVIII,
Y ahí lo que se busca es mostrar, atacar esta pregunta que es ya clásica en la historia de la filosofía, que es ¿qué es la ilustración? Aufklärung. Es una pregunta que lanza Kant y que tiene cierta tradición hasta Foucault. Foucault también tiene un texto que se llama ¿qué es la ilustración? Bueno, yo trato de responder ¿qué es la ilustración en la Nueva Granada? Que no es lo mismo que la ilustración en Alemania, ni la ilustración de la que habla Foucault. Eso es, digamos, la respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Me lleva entonces a la exploración de lo mismo, de unos ciertos dispositivos de poder, de técnicas de gobierno y de prácticas que coinciden y que se articulan en torno a justamente a esta idea de la ilustración. Estas genealogías de mitad del siglo XVIII, de los comienzos del siglo XX, de mediados del siglo XX, ¿para qué puede servir en términos de, por ejemplo, entender la realidad actual de Colombia y en particular la violencia? La genealogía opera ante todo como una ontología del presente. Es decir, yo no soy historiador, yo soy filósofo de formación. O sea, a mí no me interesa la historia de Colombia como un ejercicio puramente historiográfico de comprender qué pasó en el pasado. A mí me interesa lo que ocurre en el presente. Pero la idea justamente de la genealogía es la presunción de que una serie de prácticas y de técnicas de poder que emergieron en algún momento del pasado continúan operando en el presente. Es decir, que para mí levantar una cartografía de las técnicas de poder en el pasado supone necesariamente levantar una cartografía de las técnicas del poder en el presente. ¿Se puede visualizar alguna forma y algún mecanismo de emancipación a partir del conocer las cartografías y la genealogía? Bueno, conocer el tipo de poder al que estamos sometidos es ya una primera forma de emancipación. O sea, no podemos emanciparnos de algo que desconocemos. De manera que conocer las formas de poder que nos someten o en las cuales participamos, y ese es el objetivo de una genealogía, supone ya un primer ejercicio de desmarcarse de esas formas de poder. Porque mientras no las conozcamos, seguiremos simplemente reproduciéndolas. ¿Encuentras alguna, y aquí ya quisiera ir a tu primera obra, encuentras algún tipo de vinculación entre esto que acabas de decir y esa propuesta latinoamericana de esta filosofía de la liberación, de la emancipación? ¿Encuentras vínculos? Bueno, mi primer libro se llamó Crítica de la razón latinoamericana. Es un libro anterior a estos dos que acabamos de mencionar. Y en ese libro hago un análisis crítico justamente de la filosofía de la liberación y de la filosofía latinoamericana. La filosofía latinoamericana era algo más que la filosofía de la liberación. La filosofía de la liberación era solo un elemento de algo más grande que durante el siglo XX se llamó la filosofía latinoamericana. Entonces lo que yo trato de mostrar en ese primer libro es cómo la filosofía latinoamericana entra como una especie de callejón sin salida, una serie de aporías que le impiden cumplir justamente con esos propósitos que se había marcado, y yo trato de señalar algunas rutas posibles de salida, rutas posibles que no desarrollo en ese libro, pero que desarrollo en estos dos que acabamos de mencionar. Entonces la filosofía de la liberación es parte muy importante de tradiciones intelectuales de América Latina. Sin embargo, me distancio en varios puntos de ello. No sé si has seguido la ruta de estos autores como clásicos nuestros, como Dussel, el mismo Roy, que ha tenido una influencia muy grande aquí en la Universidad Andina y en la filosofía que se hizo desde el Ecuador. Yo no sé si es que podrías decir en qué estamos ahora. Bueno, Dussel ha publicado unos libros sobre filosofía política recientemente, las 20 tesis de filosofía política, la filosofía política de la liberación, que aparentemente son varios tomos que está planificando. Yo diría que es un ejercicio interesante de repensar la política desde los procesos de formación de Estado residentes en América Latina, lo que ha ocurrido en Bolivia, lo que ha ocurrido en Ecuador y en Venezuela, donde ha habido unos procesos justamente de construcción del Estado que buscan poner una especie de contención a las dinámicas del neoliberalismo. Yo creo que este texto de las 20 tesis, que es el que yo leí, se inserta perfectamente, digamos, en este esfuerzo. Ahora bien, a mí me parece que desde mi perspectiva es una perspectiva demasiado estadocéntrica de la política.
Yo creo que la política no pasa simplemente por luchar por la hegemonía del Estado. A mí me parece que hay una cantidad de expresiones que son políticas y que no necesariamente tienen que pasar por el Estado y que no tienen que necesariamente definirse como una lucha por la hegemonía. Pero me da la impresión que Dussel lanza toda la política. Para él la política es una política de lucha por la hegemonía del Estado. Por eso me parece que es un poco estadocéntrica su perspectiva. ¿Cómo encuentras la relación entre el pensamiento que se hace en Latinoamérica y las luchas sociales? ¿Tú crees que hay un vínculo, hay una separación, hay una relación? Debería haber una relación. Y finalmente quisiera que si nos puedes hablar un poco sobre esto de la transdisciplinaridad, que parece que es un tema importante en tu obra. Bueno, siempre ha habido una relación fuerte entre el pensamiento latinoamericano y las prácticas sociales, ¿no? Siempre ha existido, siempre en América Latina siempre ha existido esa codependencia o correlación entre la teoría y la praxis, ¿no? Para bien o para mal. De manera que justo los últimos libros de Dussel están vinculados con los procesos recientes en América Latina. Y a mí me parece bien eso, ¿no? Parece bien porque lo que uno observa en Europa es justamente una preocupante disociación entre la filosofía y las prácticas sociales, ¿no? Y los intentos de Dussel por un lado, los míos propios por otros, que si algo coinciden es en tratar de pensar las realidades latinoamericanas y de tomarlas en serio como objeto filosófico. Pero ¿por qué un ecuatoriano o una ecuatoriana debería leer la obra de Santiago Castro Gómez? Pues no debería. ¿O qué sugieres que podríamos encontrar? Mira, voy a hablar de la ibris del punto cero. Y en este libro yo hago un análisis yo levanto una cartografía de las relaciones de poder en el siglo XVIII en una entidad que hoy día no existe, pero que existía en esa época, una entidad territorial, una entidad geográfica que se llamaba la Nueva Granada. Lo que hoy día es Ecuador formaba parte de esa entidad llamada la Nueva Granada. De hecho hay una parte extensa de ese libro donde yo me dedico a analizar a Eugenio Espejo. Entonces yo diría que esa cartografía que se levanta en la ibris del punto cero, que es una cartografía de técnicas de poder, y que incluye lo que hoy en día es Ecuador, yo creo que podría ser interesante para pensar, digamos, procesos como lo que yo llamo hoy la limpieza de sangre, ¿no? Técnicas, el dispositivo de blancura que yo llamo en ese libro, y que yo creo que está en el centro en este momento mucho de las luchas de los movimientos indígenas, ¿no? Y que explican la exclusión y la discriminación posiblemente. Claro, y que la reformulación de esto en términos de la interculturalidad, a mí me parece que muchas de las cosas que ocurren hoy en día guardan cierta resonancia con esa genealogía del dispositivo de blancura que yo hago en la ibris del punto cero. Agradecemos al profesor Santiago Castro Gómez por la visita al Ecuador, por su generosidad en el pensamiento, e invitamos a leer su obra.